Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy voy a hacer un pequeño resumen sobre la situación de cómo veo el mercado a fecha de hoy, 19 de abril de 2024. Va a ser como no puede ser de otra manera, una visión personal. Quiero compartir mi visión cara a lo que queda de 2024 y tratar de ver con otros ojos y diferentes ángulos la situación, ¿no? Ver un poquitín por dónde puede encaminarse la economía y sobre todo el tema de las inversiones. Contemplar la evolución de la información que recibimos y dejarla reposar nos puede aclarar la imagen de lo que puede estar por llegar. Muchas veces nos llega muchísima información y lo que no se puede hacer es reaccionar con la primera información que nos llega, ¿no? Lo que tenemos es ir recibiéndola, viendo cada noticia que nos llega, cómo puede impactar en nuestras inversiones y sobre todo apartarnos del ruido. Esto no es cuestión, sale una noticia y de repente vendo todo o compro, no, sino tiene que ser un poquitín, tenemos que ir cogiendo la experiencia de que las noticias y sobre todo valorar qué datos son importantes. No es, como siempre os digo, no es cuestión de tener razón, porque muchas veces si tienes razón y no la aplicas, no eres disciplinado y la aplicas en tus inversiones, pues al final no te va a dar ningún interés, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar, clarificar y tener una idea clara de por dónde pueden los mercados y tomar nuestras medidas y trabajar en nuestro propio interés, ¿no? Por tanto, vamos a comentar y compartir la idea de cómo está el mercado con datos objetivos y trabajar para proteger nuestras inversiones. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle a like, suscribiros y activar las notificaciones. Muy bien. He cogido, hace un año hice una revisión de mercado y vamos a ver cómo ha ido evolucionando durante estos 12 meses. Hace un año, recordar, estábamos empezando 2023, 2022 fue un año malo para los inversores, con caídas de 2 dígitos y sobre todo en todos los mercados, ¿no? 2023 empezó con esos temores, ha sido un año muy bueno, 2023, también se recuperó prácticamente un poquito más de lo que se había perdido en 2022. Y lo que en 2023 esperaba una recesión, ¿no? Los datos no eran buenos. Pero por otro lado estaba la ilusión de que la inflación se iba a contener rápidamente, que se iban a bajar los tipos de interés. Se esperaba una recesión moderada, intensa, severa, y entre el 2023 y 2024, ¿vale? Eso es lo que se tenía pensado hace un año. Vamos a ver si esos datos o esa situación ha variado, ¿no? Recesión sí, recesión no. Bien, pues veréis cuando veamos los datos que las nubes no se han disipado, sino todo lo contrario, han cogido fuerza, ¿no? Posiblemente al ver que no pasa nada en 2023 y que fue tan bueno, yo he visto inversores que estaban desesperados en 2022 y en 2023 cogieron esa euforia de los buenos resultados y 2024, pues la teoría, siempre sabéis que en el tema de las inversiones, pues la tendencia se tiene muy en cuenta y se piensa que 2024, 2025, 2026 van a ser años extraordinarios. ¿Cuándo podemos tener problemas? Pues posiblemente en 2024 o 2025, porque veréis que los datos no son excesivamente halagüeños. Bien, en el ciclo económico, recordar que tenemos una parte en la cual estamos en expansión, un auge que posiblemente veremos dónde creo yo que podemos estar, pero esto se repite, esto es cíclico, es expansión, auge, recesión, depresión, recuperación y un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde podemos estar en estos momentos. Para ello, en mi caso, yo me fijo en diferentes
palancas, diferentes índices que nos pueden dar información y vemos si son adelantados o atrasados. Por ejemplo, la deuda. La deuda es importante, es fácil de medir y es un dato adelantado, sabemos lo que se debe. Luego tenemos la oferta monetaria, que también es adelantado porque es, y aquí por ejemplo veis que está en azul tanto la oferta monetaria como los tipos de interés, pues están en manos de los bancos centrales, ¿no? La oferta monetaria es el dinero que está circulando en la economía. Luego tenemos aquí en negro la reacción de las bolsas, que suelen ser adelantados. Las bolsas se adelantan a las situaciones de mercado, ¿no? Entonces, muchas veces la situación está mal en la economía y en cambio las bolsas suben. ¿Por qué? Porque se están adelantando, creen, o sea, en el mercado hay un optimismo de que eso se va a producir un crecimiento de la economía, ¿no? La inflación es un índice retrasado, Nosotros tenemos consciente de que las cosas suben, pero luego cuando se cierra el mes siguiente, pues nos da ese dato, ¿no? Y pues, por supuesto, tanto la deuda como la inflación lo pongo en negativo porque para los inversores nos afecta negativamente. Los tipos de interés, como os he dicho, depende de los bancos centrales y es un factor adelantado, un índice adelantado. ¿Por qué? Porque sabemos que sube el precio, o sea, de repente sube los tipos de interés y ya sabemos que a partir de ahora el dinero va a costar el 4, el 5 o el valor que estime los bancos centrales. Luego, otro dato que es retrasado es la actividad económica. Va bien y al final del trimestre pues se dice, oye, pues la economía española o alemana ha subido tanto, ¿no? Entonces, y además lo pongo en verde porque cuando sube la actividad económica es bueno para el tema de las inversiones. Los beneficios empresariales lo mismo, pero también es retrasado, Cuando se hace la cuenta se dice ingresos y gastos y al final se quitan los impuestos y dice esto es lo que ha ganado el empresario. El empleo es positivo y el desempleo es negativo, pero esos son retrasados, Entonces, ¿dónde nos podemos encontrar? Pues para ello nos afectará las reacciones de que va a tener la bolsa y, por supuesto, un dato que nos afecta mucho para todos, para que se muevan el resto de las palancas, pues la inflación. Aunque todos son importantes, nos vamos a centrar en inflación y nos vamos a centrar para intentar adivinar cómo va a reaccionar la bolsa. Y eso tendrá un efecto, todos estos índices que hemos hablado, estas palancas que mueven la actividad económica, pues nos dice un poquitín por dónde podemos estar. Y ahí marco el barco de Inversores Sin Fronteras, que podemos estar aquí, podemos estar surfeando la ola, ¿no? Que la expansión se pueda prolongar, puede ser, no digo que no, pero lo más fácil por probabilidades es que estemos ya en el auge y que empecemos a bajar esa cuesta y metiéndonos en una mayor o menor recesión. Bien, pero como eso es el resumen de dónde podemos estar, vamos a ir a los detalles, a los números que nos va a decir cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora. Bien, he cogido, como sabéis, podemos decir, tres grandes economías, ¿no? Tres grandes mercados. Uno tenemos el mercado americano, que realmente es el que mueve el mundo. De hecho, por ejemplo, si sabéis el MSCI World, pues el 65-68% es mercado americano. Por lo tanto, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todo el mundo y sobre todo a los inversores que invertimos en esas latitudes. Luego tenemos, por ejemplo, por cercanía, el mercado europeo, en el cual siempre os digo que os fijéis en Francia, no, más en Alemania, pero también que miréis Francia y Alemania son al final lo que mueve Europa. Pero para mí el punto central de lo que pasa en Europa es Alemania. Entonces, Francia y Alemania, pero principalmente Alemania a nivel industrial y a nivel, yo os diría que a nivel deuda, a nivel de situación económica, también Francia pinta mucho, con lo cual son los dos países a mirar. Pero en el tema de actividad económica, miremos el tema del mundo americano, o sea, lo que es la bolsa americana. Y luego tenemos el resto, que puede ser los emergentes, puede ser China, pero en principio
Y sobre todo es más fácil sacar los datos de Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a empezar por la deuda. Y si lo más importante es Estados Unidos, vamos a ver cómo está la deuda en Estados Unidos. Aquí tenéis el cuadro que nos daba información de cómo estaba al 6 de marzo de 2023. Y aquí he sacado al 4 de marzo de 2024. La información, como veis, normalmente en los cuadros de la Fed, de la Reserva Federal Americana, marca con gris cuando ha habido una recesión. Esto es el COVID, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos las hemos casado ahí, vemos cómo terminó y fijaros este dato es importante. Fijaros la deuda americana. La deuda americana sigue subiendo. ¿Motivo? Se endeuda más y segundo, si tenemos unos tipos de interés altos, pues como veis sigue creciendo. Y esto es un dato muy malo. Bien, os decía los tipos de interés. Los tipos de interés que pagaba Estados Unidos hace un año, como veis aquí esto es de 30 de marzo y esto es del 25 de enero, son los últimos datos que he podido sacar. Como veis, si lo veis así a simple vista, dice, bueno, pues está parecido, ¿no? No, fijaros en este dato aquí. Los intereses lo que representaban y lo que representan actualmente. Eso demuestra que ha subido casi un 20%. Fijaros, es exponencial. Aquí, ¿veis? Las magnitudes que estamos hablando y el crecimiento es aproximadamente de un 20% de intereses normal. Si sube la deuda y encima están pagándolo al 5%, pues las arcas se tienen que ir debilitando. Bien, vamos a ver la oferta monetaria. Aquí se ve algo más optimista, ¿no? Esto es lo que fue el año pasado. El año pasado, recordar que empezó un recorte. Aquí hubo un problema con los bancos y automáticamente la Fed volvió a abrir el grifo para que no se le quebraran más bancos, ¿no? ¿Qué pasó? Los bancos, y eso lo hemos visto en el IBEX español, los bancos con subida de tipos y no esa subida de tipos les está dando un colchón de dinero que nos viene de nuestros impuestos, porque lo que hacen los bancos es compran deuda, reciben ese cupón por comprar esa deuda y pues en Estados Unidos del orden del 5, en el caso de Europa del 4, del 3,5%, 4%. Entonces los bancos, si además luego eso no pagan en los depósitos, pues les están entrando una inyección importante de dinero. Por eso, en el caso de Estados Unidos, la Fed ha podido seguir bajando la oferta monetaria. ¿Y eso es bueno? Sí. Eso quiere decir, bueno para unas cosas. Eso quiere decir que ha empezado a cerrar el grifo del dinero en el mercado. Cuando tú cierras el dinero en el grifo del mercado, lo que va a hacer es haber menos dinero. Y la gente, pues tanto el retail como los inversores, pues van a aplicar ese recurso que se está menguando en cosas que les dé una mayor rentabilidad y que además sea más segura. Con lo cual, esto nos podría causar una bajada podría afectar a las bolsas, como veis. ¿Y hasta cuándo va a seguir esto bajando? Pues hombre, si ahora sube tipos, lo lógico es que nos encontremos otra vez con una crisis de los bancos, porque los bancos en estos momentos tienen, por un lado, recibiendo unos ingresos y los estados están pagando. Imaginaos que empieza a haber problemas de pago de deuda, pues los bancos serían los primeros afectados. Entonces, en ese sentido, que veáis que el tema de la oferta monetaria en Estados Unidos se está restringiendo, con lo cual no está habiendo problemas con los bancos porque los tipos de interés están altos. Si los tipos de interés empiezan a bajar, posiblemente volvamos a tener un problema en el tema de la banca. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener ya una alerta ahí. Seguimos. ¿Cómo estaban las bolsas? Las bolsas hace un año estábamos el 4 de abril pues con unas subidas, empezaba a subir. Recordar que todo esto fue la caída de 2022. 2023 empezó ahí titubeante, pero luego fue subiendo. Teníamos el S&P 500 en 4.117. Un año después, justo más o menos del 4 de abril al 18 de abril, pues tenemos un crecimiento de más del 22%, cayó, volvemos a subir,
Y en los últimos días o últimas semanas vemos que otra vez el mercado se vuelve a resentir. Todo esto, pues ya veis, aumentó la deuda, empieza a cerrarse el grifo de la liquidez, y los bancos los bancos centrales están pensando en la necesidad de bajar tipos, ¿vale? Pero vamos a ir viendo un poquitín cómo están los diferentes mercados. Aquí he cogido el Nasdaq y el SP500. Y como veis, el SP500 en rojo, el Nasdaq en azul. Cuando sube la bolsa, por supuesto, el Nasdaq, las tecnológicas han subido más. Cuando baja a una velocidad más importante el caso de los tecnológicas, ¿no? Y aquí, pues volvemos otra vez. Esto ha sido 2022, 21, 22. O sea, del 20, esto es el COVID, como veis, una recuperación fuerte, una caída de lo que ha sido todo el 22, y ahora pues está subiendo, y aquí veis, pues bueno, cómo estamos en este momento. Esto es cuestión de decir, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Esto creéis que va a seguir subiendo o esto creéis que va a estar bajando? Bueno, pero vamos a ir viendo otros índices para ver cómo han evolucionado. Aquí hemos hecho lo anterior, más he cogido el índice Nikkei japonés y el DAX alemán. El DAX alemán, como veis, pues bueno, Europa, que es un poco lo que representa Europa, pues bueno, no ha tenido gran cosa. Hombre, ha tenido una mejor actividad, pero bueno, pues sigue siendo de los 4 índices, el más retrasado. Lo ha hecho bien Japón. Japón ha tenido unos resultados interesantes en los últimos tiempos. Como veis, está a niveles de recuperación, pero claro, pensad que Japón se ha tirado 30 años para alcanzar los máximos otra vez, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, ya sabéis que el SP500 está influenciado también por el Nasdaq, porque muchas de sus acciones están dentro del Nasdaq. Entonces, bueno, la bolsa americana está fuerte, pero puede ser que estemos en un movimiento de vuelta. La inflación. Este tema es posiblemente, como os he dicho, un tema que nos va a ocupar en los próximos años, y espero que no sean décadas. En lo que pasó en el 2022 y la caída de los mercados y sobre todo la subida de tipos, pues llegamos a niveles pues, próximos al 10% en Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos, aquí os dejo para que podáis revisarlo. Vamos a ver la evolución. Parecía que estaba controlada y, como veis, últimamente pues va yendo por encima del consenso, por encima del anterior. Y si nos vamos a la subyacente, que es quitando energía y bienes, por ejemplo, de productos frescos y todo el tema de energía, como os he comentado, pues sigue estando muy alta, aproximadamente al 4%. La energía se ha vuelto a disparar. Los conflictos, tanto el que está en marcha como otros conflictos, como ha sido el de Israel y luego ahora el tema del enfrentamiento con Irán, pues el tema de la energía hay que verlo con atención. Y como veis, aquí ha habido un repunte. El tema de alimentos sigue fuerte, el tema de alquileres sigue fuerte y el tema de servicios sigue fuerte. Y aquí algunas veces en algún comentario o incluso me decís, no, es que la inflación ha bajado. No, la inflación no ha bajado, ¿vale? Lo que se ha moderado el crecimiento. Pero muchas veces, cuando tengáis dudas qué es la inflación, pensar en el peso. Engordamos 10 kilos, ¿vale? No quiere decir que hemos perdido 6 kilos. No, los kilos los tenemos. Lo que pasa es que hemos engordado otros 4 más, ¿vale? O sea, cuando estamos hablando de que teníamos que engordamos el 10 y ahora que engordamos el 4, es que hemos engordado 14 kilos. Por eso que cuando en algún noticiario veis la inflación cae, no cae. Lo que hace es que crece menos, pero seguimos engordando, ¿vale? O sea que siempre la inflación considerarla exactamente igual que el peso. Tú subes 10, para que esos 10 los perdieras, tendrías que tener un menos 10 de inflación.
una deflación del 10%. Y una deflación del 10% sería preocupante también, ¿eh? Entonces, que sepáis que la inflación lo único que nos hace es hacer engordar, y lo que hace es hacernos cada vez más pobres. Bien, los tipos de interés. Bueno, los tipos de interés, aquí tenéis una foto a corto. Fueron subiendo. En el 2018, aquí tuvimos a finales del 2018, en aquel octubre, noviembre, diciembre, caídas de las bolsas, y inmediatamente cuando caen los mercados, pues los bancos centrales intentan echar gasolina, ¿no? Y a veces lo que hace es crear incendios, ¿no? Aquí tuvimos el tema del COVID además, y luego, claro, cuando la economía está parada hay que meterle energía, y entonces pues esta energía que le metieron hizo que la inflación se disparara y hizo que los bancos centrales aumentaran. Estos son datos de Estados Unidos. Como veis, luego llegó al 5 y ahí se ha quedado. Estas son las perspectivas del banco del BCE. Como veis, hablaban de, pues eso, que en 2024 pues empezaba a haber una reducción de tipos. Yo creo que antes del verano Estados Unidos no va a tocar. Posiblemente de las 3 bajadas que tenía previstas se quedará en una, si lo hace. En Estados Unidos ya comentaremos que tiene las elecciones a final de año, y la Fed, si fuera totalmente independiente del gobierno, del poder político, pues no actuaría, y solo actuaría viendo que el paro está en condiciones, lo veremos más adelante, que el paro está controlado, que la inflación sigue alta, pues debería seguir con los tipos de interés arriba, ¿no? Pero posiblemente por intereses políticos lo toque. Y como veis, aquí un poco ya la visión que da es que lo va a reducir más lento de lo que pensaba, ¿eh? Y posiblemente sería lo correcto. Los tipos de interés. Los tipos de interés, pues como veis, suben. Aquí está el 2020, tuvimos la crisis del 2020, aquí tuvimos la crisis del 2008, aquí tenemos el tema del COVID, y estamos aquí. ¿Y qué nos queda ahora? Pues posiblemente, y por eso cuando en muchos sitios se habla de que estamos condenados a una recesión, pues una subida de tipos del 5% es alto, y eso al final termina lastrando a la economía. Y cuando es la economía, pues afecta al empleo, y cuando afecta al empleo afecta al gasto, y cuando afecta al gasto afecta a todo el conjunto de la economía, ¿no? Entonces tuvimos la crisis de 2018, tuvimos el COVID, tuvimos la inflación, y vamos a seguir viendo. Sobre el tema de la curva de tipos, cuando ya sabéis que cuando hay cuando la curva de tipos es negativa, pues se anuncia una crisis, pero eso no es inmediato. Aquí tenéis otro dato del Bank of America, con lo cual señala todas las recesiones y cómo había una inversión de la curva de tipos, ¿no? Y aquí ya pues pronostica pues que vamos a tener una nueva recesión, ¿no? Pero fijaros en este mensaje. Lo verdaderamente crucial es cuando después de una inversión de la curva de tipos se retorna a la normalidad, al dejar de subirse los tipos, que es lo que estamos ahora. Hemos dejado de subir tipos. Lo peor llega cuando los bancos centrales tienen que volverlos a bajar rápidamente. ¿Por qué? Porque eso nos encontramos a que los han tenido que bajar porque la economía se les cae, ¿vale? Aquí tenéis cómo estaban las curvas de tipos el año pasado, el día 10 de abril, y aquí cómo estamos, Como veis, estamos ya en este punto que hablamos, ¿no? Que cuando volvemos a la normalidad, aquí es donde realmente podemos tener el problema. Bien, vamos a ver el crecimiento. Me he cogido, para no cansar, el G20, y he puesto todos los países del G20. Os he marcado con flechas algunos para hacer una reflexión sobre ellas. En rojos los que creo que son los más importantes. Bien, tenemos a India, que es el que va creciendo de una forma notable.
Tenemos a China, que sigue creciendo, por eso es importante ver el crecimiento de China, y un 5,3 está bastante bien. Bueno, luego tenemos Indonesia, tenemos Rusia, que incluso con una guerra pues está creciendo al 5%. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos lo está haciendo muy bien, tanto en la subida de tipo rápida como en mantenerlos arriba. Luego, para ver cómo están las emergentes, pues aquí tenemos a México y Brasil, como veis, las emergentes tampoco están muy alegres. España, pues bueno, también nos da unos resultados. Habría que ver el crecimiento donde viene. El crecimiento de España, el previsto, están todos a bombo y platillo, que el sector turístico sigue creciendo de una forma importante. Bueno, mirad lo que pasó en Semana Santa. Llueve en Andalucía y ya no fue tan bueno la Semana Santa. Entonces, por un factor meteorológico o por un factor, imaginaros una pandemia o un acto terrorista, o que de repente hay una crisis en el resto de los países donde vienen los turistas, que se nos va abajo el turismo. Y es una pena que la economía española esté creciendo solamente en un sector que es muy vulnerable y que además pues genera trabajo precario y sueldos bajos, ¿no? Pero eso, bueno, eso es otro tema. Japón, pues como veis, el tema Japón pues, se va debilitando, está ahí. Y nos vamos a la segunda parte de los países que menos crecen y que tienen un interés importante para nosotros. Por ejemplo, Francia, ver qué pirrio. Italia, crecimiento pírreo. Zona euro, fijaros, el 0 es lo que espera. Alemania, -2. Reino Unido, -2. Entonces el crecimiento, por eso os decía que hay que fijarnos en Estados Unidos. Que Europa no espero nada bueno de ello, y de los emergentes pues tampoco. Los beneficios empresariales, pues bueno, es un poco lo que se va diciendo, ¿no? Que el impacto llegará, pues esto se decía en 2023, que llegará el año que viene, en 2024, y que no son unos datos importantes. Por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos parece ser que se están retrayendo los beneficios, en Europa pues ahí están estancados, y que el mercado todavía no ha valorado la caída de beneficios. En el caída de la actividad, pues bueno, ahí tenéis unos índices que no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que se está viendo es que si ese crecimiento del PIB no aumenta, es por una caída de la actividad empresarial. El empleo, y este sí que es importante para el tema de lo que tiene que hacer la Fed. Fijaros que el empleo en Estados Unidos está muy bien, está en unos datos importantes. Y entonces, con este empleo, con esta situación de empleo, con una inflación todavía alta, Estados Unidos no debería bajar tipos, ¿vale? Si los baja, posiblemente sea por interés político de los demócratas, que están en el poder ahora, porque darían un poquitín gasolina a los mercados para que no se les caigan los mercados. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Si baja la Fed tipos, malo, porque no los debería bajar. En el caso de Europa, ya han anunciado que lo van a bajar. ¿Por qué? Alemania está mal y Francia está mal, y el resto de los países del sur, pues parecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, importante ver el dato de empleo. El crecimiento, esto era un tema que publicaba Bankinter, y se va cumpliendo, pues subida de tipos al orden del 5 y que no se veían recortes hasta 2024. La desaceleración de la actividad económica, y que el PIB de los países no iba a poder esquivar una recesión. Bueno, eso es un dato que lo publicó Bankinter, en el cual yo estoy de acuerdo y que creo que es el escenario más normal. Otra cosa que es importante, ya hemos visto que era que el precio del crudo y el desempleo siguen la actividad económica. Entonces, Estados Unidos, hemos visto el paro en Estados Unidos, vemos que la actividad económica está fuerte, el precio del crudo pues se ha mantenido en unos niveles. Aquí esto es la guerra, cuando hubo el tema del conflicto en Rusia-Ucrania, se fue moderando aquí eso, y ahora volvemos a tener un repunte.
Un repunte que, por ejemplo, a Estados Unidos le ha venido muy bien. Está la energía, el petróleo siendo el mayor productor a precios altos. Le ha venido bien pues, a países como, si os habéis visto antes, en el tema del crecimiento, por ejemplo, de Arabia Saudí, que está en franca caída en su PIB, pues le está yendo bien. Ahora con el conflicto Irán, si hay un conflicto, hay una escalada, pues el crudo subirá, pero también pensad una cosa, o sea, cuando hablan de crudos a 150 puede llegar puntualmente, pero luego recordar que siempre que hay subidas tan fuertes en un mercado muy maduro como es el del crudo, donde hay crudo de diferentes orígenes, pues al final luego lo que va a hacer unas caídas importantes. Entonces, en ese sentido, el crudo está a un valor muy bueno para los grandes productores. Subirlo de ahí sí que crearía una recesión importante en zonas como la europea, ¿no? Entonces, en ese sentido no interesa a nadie. Y aquí siempre pues voy ya haciendo estos tres escenarios, lo que nos gustaría, lo esperado y lo improbable. Pero que cuando digo lo improbable es que puede ocurrir, ¿no? En lo que nos gustaría, pues nos gustaría que una bajada de tipos de Estados Unidos y Europa cuando toque, que el crecimiento económico fuera fuerte, que se recortara la deuda, que la inflación cayera por debajo del 2% y que aumentaría el empleo. Esto sería lo ideal, ¿vale? Eso haría aumentar las bolsas, nos llevaría otra vez a máximos. Los mercados repuntarían con fuerza. El crecimiento de China y el resto pues sería pues, superior al 4 y el resto por encima del 2, porque cuando tenemos crecimientos pírreos de menos del 2 no es nada bueno. La inflación que se quedaría pues eso, a niveles del 2, ¿para qué? Porque eso también va comiendo ayuda a eliminar deuda, aumentaría la actividad y el consumo. Esto no lo veo, ¿vale? Lo esperado, pues la subida de tipos al 5 y Europa pues el 3,5, 4, ahí estamos, o sea, eso sería lo esperado. Hay una alta probabilidad de entrar en recesión, principalmente por esto, ¿vale? Por la subida de tipos. Y eso afecta al final a la actividad. El problema de la deuda es importante en Estados Unidos, en Europa, y no os digo nada en el sur de Europa, donde nos encontramos. La inflación baja, pero moderadamente, y van a pasar meses en que la veamos baja. Y irá aumentando el desempleo. Eso nos dará mayor volatilidad, tendremos sustos como las últimas semanas que caen los mercados, nuevos recortes buscando suelo. Pero si vemos que eso se mantiene ahí, pues bueno, los mercados nos darán movimientos de alegría. Deberá haber recortes de gastos. La inflación se quedará entre el 2 y el 4, que es donde lo veo, y la sociedad se seguirá empobreciendo. Y luego, improbable, pero que puede pasar, nuevas pandemias, nuevos conflictos, que la inflación se dispare, y eso crearía pues, fuertes caídas de mercados, una crisis profunda y una recesión y un verdadero shock de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Pues yo creo que estamos aquí, estamos en este escenario. Y con lo cual, pues bueno, hay que ser prudente, hay que estar diversificado y hay que intentar cuidar nuestras inversiones. Los síntomas, pues bueno, os he dicho, hay que mirar a Estados Unidos, su sistema bancario, ver si el tema del crédito sigue fluyendo, es el final de la subida de tipos, ver cómo desmonta esta subida de tipos. Sigamos los movimientos del crudo. Si se dispara el crudo, eso afectará a todas las economías. Ojo a las divisas refugio, como puede ser el yen y el oro. El oro he visto cómo ha ido subiendo. Al yen yo espero, y de hecho hice alguna apuesta sobre el yen en un momento de caída de las economías, porque pensar una cosa, una subida del dólar, una subida del crudo, una subida del dólar porque la Fed no baje tipos y Europa suba. Fijaros el efecto sobre Europa. El tema de Europa,
pues va a ir a la zaga, no debería bajar tipos y los va a bajar, y luego tendremos una crisis en los países del sur tarde o temprano. Italia y el caso de España es preocupante. Y luego crucemos los dedos que no se nos venga ningún cisne negro, ¿no? Veamos la guerra en Ucrania, nuevos conflictos, que no nos vayan a más. Lo que ya está claro es que habrá un mayor gasto militar, y eso, más impuestos, menos dinero en los bolsillos de los contribuyentes. Las elecciones de Estados Unidos hay que ver, es muy reñido. La fuerza de Estados Unidos, de Trump, con todos sus problemas judiciales, pues sigue ganando adeptos. Biden pues necesitaría un empujoncito de la economía, lo ha hecho bien, pero una bajada de tipos haría que los americanos no vieran resentir sus mercados. Ver China es un mercado que ha caído muchísimo y que hay que verlo porque va a seguir creciendo. Si esto se tuerce, pues realmente aquí tendríamos un problema de cisnes negros, tendremos un problema en Europa y solo nos quedaría Estados Unidos, entonces el foco en Estados Unidos. Como siempre, si os ha gustado estos vídeos, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, en qué estáis de acuerdo y en qué no estáis de acuerdo, pues posiblemente me ayudarían a mí, y esa reflexión sobre todo de tipos, de inflación, de economía, pues nos ayudará a posicionarnos en los mercados de una forma más eficiente. Como siempre, esto no son recomendaciones, solamente una visión personal, y que tenéis que ser vosotros los que tomáis decisiones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.